Alejandra Chavarría Luna. La maestra Chavarría es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y actualmente es doctoranda en Ciencias Sociales de la misma institución. Para esta presentación nos acompaña como doctor el maestro Abel Martínez Hernández. Él es historiador del delito, gestor cultural, profesor y actualmente coordinador del Centro de Información Digital de la UNESCO Quintilla. Dentro de sus intereses está la historia sociocultural, los marginados y los que históricamente han sido poco escuchados. En fechas recientes ha mostrado interés por la historia de los libros y la biblioteca como un espacio libre de servicios sociales. El tema de la maestra Alejandra es el impacto del uso de la inteligencia artificial con fines militares. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, yo lo que les voy a platicar hoy son algunas reflexiones acerca de la inteligencia artificial, algunas categorías generales y cuál ha sido un poco de su importancia en el ámbito militar. Pero antes quisiera empezar con una parte quizá más cultural, acerca de que estas ideas acerca de los autómatas o las máquinas pensantes pues han estado presentes en la historia de la cultura humana. Entonces les voy a poner algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de una obra de teatro de un dramaturgo checo que se llamaba Karel Čapek, y la obra de teatro se llama Robots Universales de Roswell, del año 21. Aquí, a grandes rasgos, pues trata de que los robots sirven a los humanos, pero un día se rebelan. Y aquí lo importante es que es la primera vez que se utiliza la palabra robot. Y robot viene del checo, en checo es robota y significa trabajo forzado, ¿no? Entonces ahí es el origen de la palabra que usamos hoy en día, robot, ¿no? Pero bueno, precisamente viene de esta parte del teatro. Otro ejemplo que les quiero mostrar, pues viene de una película, también de esta época de los años 20, es la película Metrópolis. El director pues es Fritz Lang, el alemán Fritz Lang, pero la que escribió el guión es Thea von Harbou, y aquí manejan un concepto que se llama Maschinenmensch, o el hombre máquina. Y bueno, es un clásico del cine alemán, y bueno, también manejan esta idea, ¿no? del hombre máquina, y también meten algunas cuestiones filosóficas, pero bueno, es interesante. También hay un escritor estadounidense, Philip K. Dick, escribió el libro de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? También es un libro que habla un poco de una sociedad post-apocalíptica en el que pues sí, los androides sirven a los humanos. Ya después esta novela la adaptaron al cine. El director estadounidense Ridley Scott la adaptó, que es Blade Runner. Creo que hay una versión ya más reciente, ¿no? Como Blade Runner 2045, algo así, pero bueno, esta es la primera que se llevó al cine, de 1982, y es muy buena. Y bueno, ya por no dejar, pues también Isaac Asimov, ¿no? Mucho de su trabajo está enfocado en estas ideas de la tecnología, la relación de la tecnología con los humanos, y pues tiene sus famosas leyes de la robótica, que hoy en día pues también se emplean en la robótica, cibernética y todas estas disciplinas. Pero bueno, no nada más en la cultura hemos visto pues estas ideas, estos intereses acerca de que la tecnología nos pueda apoyar a los seres humanos o nos pueda auxiliar en ciertas tareas. Ya digamos que en la vida real, el matemático estadounidense Norbert Wiener, él es considerado el padre de la cibernética, ya que sentó las bases conceptuales de lo que hoy es la inteligencia artificial. Otro famoso, y creo que este se hizo famoso por una película que salió hace un par de años, Alan Turing. Él también fue muy relevante en el desarrollo de lo que hoy es la inteligencia artificial, porque en los años 50 publicó un artículo en una revista llamada Mind, de Mente,
y en el que se planteaba la capacidad, o sea, hacía la pregunta de si las máquinas pueden pensar o pueden imitar comportamientos humanos. Entonces, él hace algo que hoy en día se le conoce la prueba de Turing, ¿no? Que pone o sea, separa a unas personas en un cuarto, otras están en otro y se les empiezan a hacer preguntas a ver, aquí lo voy a señalar. Aquí está el chico que está en medio, pues él le hacen preguntas, ¿no? Pero él no sabe si la pregunta se le está haciendo una máquina o se le está haciendo una persona. Entonces aquí la prueba de Turing consiste en que si este chico de en medio no logra identificar si es un humano o no, pues se puede decir que se pasó la prueba de Turing. Y entiendo que es como una prueba que se aplica hoy en día, también en estos estudios de inteligencia artificial. Pero bueno, estos son como los antecedentes de los inicios de la inteligencia artificial, pero el término inteligencia artificial surgió tal cual en Estados Unidos a raíz de un taller que se llevó a cabo en New Hampshire, en Estados Unidos, en el año 56. Es un taller que se le llamó Taller de Dartmouth. Entonces, en este encuentro pues estaban presentes matemáticos, invitaron a empresas, y aquí les pongo los logos, ¿no? Por ejemplo, estuvo IBM, la compañía de teléfonos llamada Bell, la Rand Corporation, que es un think tank estadounidense, y Hughes, ¿no? Que era más de fabricación de aviones. Y bueno, aquí está una foto de las personas, sobre todo de los hombres que estuvieron presentes en este pues, curso, no sé, era como un curso de verano. Y bueno, este evento fue financiado por la Fundación Rockefeller, organizado por John McCarthy, que es este que está aquí, John McCarthy. Él fue el fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford. Marvin Minsky, que es el que está acá, él introdujo el concepto de redes neuronales, ¿no? Que ahorita son como conceptos que se están utilizando en estas disciplinas. Una red neuronal pues es básicamente un algoritmo de aprendizaje automático que está inspirado en el cerebro humano. Bueno, ya les mencioné de las empresas que estuvieron ahí. Y bueno, el objetivo de dicho evento era explorar la posibilidad de crear máquinas que pudieran simular la inteligencia humana. Y bueno, este evento fue muy importante porque sentó las bases de lo que hoy es la inteligencia artificial y pues ahí se acuñó el término. Y bueno, ya desde esta época de finales de los 50, 60, 70, 80, hubo desarrollos, pero donde tuvo más auge o más crecimiento ya fue en los 90. Aquí se produjeron los avances más significativos. Por ejemplo, IBM desarrolló un programa llamado TD Gammon en el 92 y luego Deep Blue del 97. Aquí digamos que estos desarrollos fueron importantes porque este programa llamado TD Gammon pues logró vencer a los mejores jugadores de backgammon y otro evento muy llamativo fue cuando una computadora le ganó al mejor jugador de ajedrez en ese momento, ¿no? El ruso Garry Kasparov. Bueno, también en los años 90 al menos de lo que he encontrado, fueron como de las primeras veces que se empleó la inteligencia artificial en el ámbito militar. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos se desarrolló un programa llamado Dynamic Analysis and Replanning Tool. Esto lo desarrolló el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y lo que buscaba hacer era optimizar el transporte de materiales, ¿no? Que se usaban en ese momento, transportar suministros, personal y demás. Y se usó por primera vez esta herramienta o este software en la Guerra del Golfo Pérsico, ¿no? A inicios de los años 90-91. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de algunas categorías y subcategorías en la inteligencia artificial. No son todas, pero son las que me parecen relevantes, al menos para lo que he estado desarrollando. Aquí, la primera
en las que se está trabajando la inteligencia artificial, pues hay un aprendizaje basado en datos y a su vez se divide en otras categorías. Una de ellas es el machine learning, que sería el aprendizaje automático. Aquí el aprendizaje automático se refiere a que la computadora aprende a mejorar su desempeño en ciertas tareas específicas, o sea, todavía depende de lo que el humano alimente esta máquina. Y en cambio el deep learning usa redes neuronales para aprender los datos de forma autónoma, ya no requiere tanto de la intervención de los humanos. Otra categoría es la autonomía de los sistemas, o sea, esa es como tal vez una pregunta recurrente, ¿no? Si ya las máquinas van a ser autónomas y pueden tomar sus propias decisiones. En este caso hay algunas máquinas que funcionan, se les denomina como que son autónomas en reposo, que son sistemas que operan en sistemas controlados y cerrados. Algunos ejemplos serían las cámaras de vigilancia, por ejemplo, o sensores para monitorear áreas específicas. O sea, tienen una función, la cumplen y simplemente están observando, vigilando. Y la otra categoría es autonomía en movimiento. Aquí es, digamos que es más controversial, sobre todo en el ámbito militar, porque un ejemplo de estas máquinas autónomas son unas armas que se llaman sistemas de armas autónomas letales, ¿no? Y por sus siglas en inglés se llama LOS. Y bueno, estas armas pueden ser drones o esta especie de vehículos, patrullan en ciertas zonas y identifican objetivos y atacan, ¿no? Entonces, aquí lo que destaca es que ya no están en espacios cerrados, sino que están expuestos a pues, situaciones no previstas y estas máquinas pues tienen más autonomía. Y bueno, otra categoría que también voy a desarrollar a lo largo de mi proyecto, pues qué mecanismos de seguridad, o sea, qué tan seguro puede ser esto y claro que hay implicaciones éticas, ¿no? Entonces, pues también existen actualmente debates, ¿no? Acerca del control, qué tanto se involucran los humanos y de manera interna, ¿no? O sea, si tienen un software o algunas de estas máquinas que pueden disparar objetivos, obviamente se les da su mantenimiento y hay controles internos, pero pues también últimamente se ha debatido acerca de la importancia de que haya una especie de regulación, una supervisión externa, ¿no? Y bueno, aquí les voy a mencionar algunos ejemplos de cómo se emplea la inteligencia artificial en el ámbito militar, derivado de lo que hemos visto recientemente en las guerras, ¿no? Sobre todo en la de Ucrania contra Rusia o en la de Israel contra los palestinos. En este tipo de eventos o conflictos podemos ver, se puede vislumbrar qué tipo de armas están utilizando, ¿no? Y pues muchas ya emplean la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tenemos los ciberataques. Aquí antes de continuar quisiera destacar que pues las guerras ya no son como las veíamos en las películas o como nos las narraban en nuestras clases de historia. Hay personas que mencionan que son híbridas, porque no nada más se desarrollan en el campo de batalla, sino que también se desarrollan en otros ámbitos. Y hoy en día que la tecnología está muy presente en nuestras vidas, el internet, casi nuestras actividades dependen del internet, de que tengamos nuestros celulares, toda nuestra vida la tenemos ahí, pues las guerras no son ajenas a todos estos cambios. Entonces, por ejemplo, una forma o una técnica que están empleando algunos países para atacar a sus rivales o a sus enemigos, pues son ciberataques. Esto puede ser a través de virus o softwares maliciosos. También las redes sociales se han empleado sobre todo para difundir noticias, propaganda,
tratar de influir en la opinión pública. Hubo casos en los que, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos se rumoraba que ciertos candidatos tenían ventaja por WhatsApp, ¿no? Por toda la propaganda que llegó por WhatsApp. Entonces también ya es parte pues de la vida cotidiana. También tenemos ya ahora sí en el campo de batalla pues artillerías y sistemas de misiles. Estos pues ya son guiados por GPS y no tienen intervención humana. Por ejemplo, esta imagen que pongo aquí es un vehículo que este es ruso y pues no lo manejan humanos ni nada y se podría decir que es autónomo y pues son aparatos que se están usando, la tecnología que se está usando en el campo de guerra. Y bueno, los drones que son más comunes, los drones pues existen los de uso comercial y demás, pero en la guerra se utilizan, o en los conflictos militares se utilizan para recopilar información, para atacar también y para vigilar. Y pues la realidad virtual, pues no sé, aquí pueden entrar hologramas que se usan para entrenar soldados mediante la simulación de misiones o inclusive para planificar operaciones, ¿no? Aquí sí es como en las películas que tienen como un holograma y están viendo los mapas y pueden interactuar con él, pues esto ya se está usando a nivel militar. Y bueno, aquí quisiera destacar ¿por qué considero que esto es relevante hoy en día? Pues bueno, sabemos que Estados Unidos tiene un largo historial de invadir países, de atacar, de tratar de tener injerencia en los asuntos de otros estados, otros países, y aquí yo solo quisiera mostrarles algunos datos acerca de cuáles son los mayores países con inversión en inteligencia artificial. Y bueno, en primer lugar tenemos Estados Unidos por mucho, 67,000 millones de dólares, le sigue China y después Estados Unidos. Estas cifras son del año 2023. Aquí algo que me llamó la atención es que en Estados Unidos hay una narrativa acerca de la importancia de invertir en inteligencia artificial, porque ven como, no sé, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, el enemigo del que todo el mundo temía en Estados Unidos eran los soviéticos, ¿no? Y ahora hay una narrativa similar respecto a China, de que no, China está desarrollando inteligencia artificial, entonces nosotros también vamos a hacer nuestro desarrollo y vamos a invertir mucho dinero. Pero bueno, aquí en los números, al menos estas cifras de 2023, pues vemos que pues China está muy por detrás de Estados Unidos y en Estados Unidos hay una narrativa tanto de los gobernantes, de los militares, de los empresarios acerca de la importancia de seguir invirtiendo en la inteligencia artificial. Esto es rápido una proyección de qué industrias se espera que tengan mayores crecimiento de aquí al 2022 al 2032 y pues en primer lugar está la fabricación de software, o sea ya están quedando atrás otras industrias como no sé, hace mucho tiempo la construcción o la alimenticia, no sé, aquí como que se le está dando mucha relevancia al software, al desarrollo de software. Bueno, otra cosa que me parece importante es que tradicionalmente las empresas que trabajaban con los Estados Unidos para desarrollar su economía de guerra, a lo que se le llama su complejo industrial militar, que es como un entramado de empresas, sobre todo de defensa, de los mismos militares, de políticos, que permiten que Estados Unidos permite tener una economía que se base sobre todo en lo militar, pero pues también beneficia a ciertas compañías en lo económico y le da importancia a ciertos políticos. Las empresas que normalmente o que eran aliadas o contratistas clásicos del complejo industrial militar estadounidense, pues eran las compañías de defensa, ¿no? Sobre todo estas que fabrican aviones como Lockheed Martin o Northrop Grumman. Pero recientemente se ha visto que otras compañías, sobre todo las de tecnología y las que están instaladas en Silicon Valley, han recibido contratos millonarios, inclusive más que las empresas que se dedicaban a fabricar
aviones y barcos que se usan en la industria militar. Algunos ejemplos de estas empresas son Microsoft, Amazon, Google y Oracle. Y bueno, aquí solo quisiera, creo que es la última, dar cuenta de cuál es el país que tiene mayor gasto militar en el mundo. Son los Estados Unidos, por mucho rebasa a China, a pesar de que Rusia y recientemente Ucrania han tenido muchos gastos por esto de la guerra. Estados Unidos sigue siendo el país que más invierte en cuestiones militares. Sin embargo, bueno, estos son los números absolutos. Si lo vemos respecto al PIB, o sea, cuánto gasta Estados Unidos en cuestiones militares respecto al PIB, pues solo es el 3%. Hay industrias que, no sé, por ejemplo, la construcción, que abarca más porcentaje de su PIB. Y no sé, algún país, ayer estaba viendo las cifras, por ejemplo, de Ucrania, que pues ahorita es un país que está en guerra, representa el 7% de su PIB, o sea, mucho más que en Estados Unidos. Entonces, pues espero que no se me vaya nada, y si no, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, a mí me tocó hacer la lectura de tu texto. Tengo así la primera pregunta es, ¿esto pertenece a tu tesis de doctorado? Con razón, es que de ahí se desprenderían una serie de preguntas, porque sí, justo se nota que hay, que parece como un protocolo, ¿no? Lo que mandaste es realmente como el marco teórico y todas estas cosas. Bueno, parte de, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces sí, de repente se ve un poco como que es como un texto en maduración, ¿no? O que lo estás trabajando, y eso se nota mucho en la escritura. No quiere decir que la escritura sea mala para nada, estoy diciendo eso. Tengo una duda, en el programa viene un título, es Impacto del uso de la IA con fines militares, pero a mí me llegó otro que, bueno, no sé si, que dice Reflexiones sobre los orígenes. ¿Todavía está tenemos uno u otro? Bueno, yo sí quiero hablar de los impactos, pero me quiero enfocar en un conflicto en específico, que es el de Gaza, ¿no? Y cómo Estados Unidos le da apoyo militar y de inteligencia a Israel, y cómo emplean esta inteligencia artificial específicamente en el conflicto que está en Gaza en 2023. Pero bueno, el trabajo que mandé pues es lo que he estado desarrollando, que es como, digamos, la primera parte, y pues me interesaba como que indagar un poco en la definición de inteligencia, luego inteligencia artificial. Ya, perfecto. Es que sí, o sea, el título queda mejor, Reflexiones sobre los orígenes, en el caso que Sí. me llegó a mí, ¿no? Porque tiene más que ver con esto. El ejercicio que haces, me parece, en la disciplina de la historia le llamamos el continuum. Por ayer también alguien estaba hablando de continuums, ¿no? Que es este proceso que se entiende en la historia que todo se marca como un proceso, no es como evita como la teleología de la historia, ¿no? O sea, ver como si la historia tuviera un fin. Entonces lo que tú haces es hacer como este repaso histórico hasta llegar al presente, ¿no? Que siempre está interconectado el presente con el pasado, pero también con un posible futuro. Y eso me parece un ejercicio que lo haces bastante bien. Y bueno, en este aspecto yo veo más un ensayo con características más históricas que de relaciones internacionales. Espérame. Bueno, esto me gusta, de la breve búsqueda de los orígenes de los conceptos y de la inteligencia, del concepto de inteligencia, y luego cómo cambias a inteligencia artificial. Me parece muy valioso eso, ¿no? Porque ya como que a veces están como muy sobrevalorados los conceptos, ¿no? Entonces ya usamos inteligencia para cualquier cosa, y me gusta mucho cómo vas diferenciando entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Otra cosa que me gustó mucho y que me he dado cuenta últimamente en general en estos estudios,
es que como nosotros no conocemos el futuro, o sea, es imposible conocerlo, nosotros hombres del presente, mujeres del presente, tenemos que echar mano de la ciencia ficción para imaginar el futuro, ¿no? Entonces eso me parece un ejercicio increíble porque ahí se nota la interdisciplina, ¿no? Entonces la literatura, el cine, pues tienen una gran relevancia y eso es algo que los jóvenes y las jóvenes no se han dado cuenta, ¿no? Que en los libros y en las películas y en el arte hay un futuro, ¿no? Ya está como explicado el futuro y eso me parece muy bueno. No sé si has leído a Neil Gaiman. No. Bueno, te lo recomiendo porque él justamente hace ahorita te digo cómo se escribe, porque él justo tiene un libro que se llama Mundo Dron, una breve historia de las máquinas asesinas y el ciberpunk. Entonces, él justamente hace un estudio de Blade Runner, de Terminator, de Alien, y lo hace fantásticamente, o sea, es un muy buen escritor y bueno, te lo recomiendo para que, yo creo que lo puedes incluir muy bien aquí y quedaría muy bien, ¿no? Haciendo un buen match ahí con lo que estás proponiendo. También en este asunto de la búsqueda de conceptos, me parece que tendrías que, como sugerencia te lo digo, incluir algo de Reinhard Koselleck. ¿Lo has leído a Reinhard Koselleck? Bueno, te lo recomiendo, es un historiador alemán con este libro Futuro Pasado para una semántica de los tiempos históricos. Yo creo que alimentaría muy bien como esta relación que tiene, ¿no? Este continuum del que hablo. Bueno, estas son así como unas recomendaciones, ¿no? Tal vez, no sé, te digo, como es un trabajo en construcción, a mí me quedaban como muchas ideas ahí volando y decía, bueno, lo pondrá más adelante, no lo pondrá. Entonces voy a pecar un poco de esto, o sea, de lo que a mí me surgía pensando en lo que podrías meter en tu trabajo, ya presuponiendo que era un trabajo de tesis de construcción, ¿no? Que a lo mejor integraras la idea de que a mayor acceso tecnológico se propicia nuevamente esta idea de las teorías de la dependencia, ¿no? Entonces estamos como volviendo a esta idea de la Guerra Fría y por ahí mencionas algo de la Guerra Fría, pero con esta, o sea, muchos autores ya dicen que la teoría de la dependencia pues ya quedó en los años 70, ¿no? Pero al parecer no, o sea, sigue habiendo ciertos rasgos de la teoría de la dependencia y del neocolonialismo, ¿no? Que también sería bueno que lo incluyeras. Bueno, no sé si esto lo vas a tener en algún momento de tu tesis, pero también que formularas preguntas que tienen que ver con el desplazamiento de los soldados, ¿no? Que al final también es un empleo para ellos, es una forma de vivir y mucho más allá de los discursos nacionalistas, también lo ven como una forma de salir adelante, o sea, más allá de decir, ay, estoy luchando por la libertad de mi país o lo que sea, pues no sé, me surgía la duda, ya no habrá soldados de a pie, o sea, ya las guerras van a empezarse a hacer desde un cuarto, como si fueran streamers y manejándolos, no sé, estoy tratando de imaginar cosas, ¿no? Y bueno, esa sería una. Ya me contestaste una que tenía, que cuál era tu intención, ya hablaste de lo de Gaza. Blade Runner ya está. Y ahora me surgía una duda. ¿Hay fuentes primarias para esto? ¿Qué fuentes primarias estás utilizando para esto? ¿Has tenido posibilidad de revisar algunos acervos, archivos de, no sé, por ejemplo, es que antes dejaban consultar el archivo de la Sedena, pero ya no. Entonces, no sé, ese tipo de cosas me surge a la duda, ¿no? Yo siendo historiador siempre me fijo en las fuentes primarias y me llama la atención cómo se podría sustentar un trabajo de esta índole, tan nuevo, tan moderno, que está pues, no sé, está como en un punto álgido. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Y sería todo. Muchas gracias. Me divertí mucho leyendo el texto. Muchas gracias. Bueno, de lo que comentabas acerca de cómo serán las guerras, bueno, es difícil saberlo, pero a mi parecer creo que van a seguir existiendo los conflictos
obviamente en el campo de batalla, ¿no? O sea, hay lugares en los que por más tecnología que tenga un país, pues siempre va a ser difícil acceder a ciertos lugares por la constitución geográfica, ¿no? O sea, yo pienso en Vietnam, ¿no? Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, invencible, no pudo con Vietnam, tan solo por falta de familiaridad con el terreno, o inclusive con las propias culturas. Cuando estuvieron 20 años ahí en Afganistán, pues tenían un desconocimiento de la diversidad de grupos étnicos que existen ahí en Afganistán, de lenguas, una gran diversidad. Entonces, pues no sé, ahorita en la guerra de Ucrania contra Rusia, pues lamentablemente hemos visto miles, cientos de miles de bajas, de pérdidas humanas. Entonces, la inteligencia artificial o en general la tecnología, pues sí puede auxiliar para muchas tareas, ¿no? Inclusive estos aviones que atacan ciertos objetivos, hay unos que ya no necesitan pilotos. Entonces, algunos militares en Estados Unidos dicen que eso sería una gran ventaja porque así morirían menos soldados, ¿no? Se sacrificarían menos soldados. Pero la realidad es que también la inteligencia artificial suena muy genial, pero pues tiene sus limitaciones, depende todavía de lo que el humano le meta, algoritmos, la programación, todo esto. Entonces, pues sí, las guerras lo estamos viendo hoy, no sé, ayer, estos días Israel atacó Qatar, ¿no? En la franja de Gaza pues tiene ahí a sus militares, ¿no? Estados Unidos recientemente mandó militares y barcos cerca de las costas de Venezuela. En México también está amenazando que va a mandar a gente, a sus militares. Y entiendo que México, no sé si todavía, pero pues tenía sus militares en la frontera. Entonces, digamos que el cuerpo, ahora sí que el humano, la mano de el rostro humano, pues sí, o sea, ese va a seguir existiendo. Aquí muchas cuestiones en cuanto a la ética son respecto a qué tan, no sé, qué tan letal, qué tan cruel pueda ser, o sea, son, digamos, el grado de, pues sí, de letalidad que puedan tener estas tecnologías sobre la población, ¿no? Entonces, sí, yo creo que van a seguir existiendo las guerras en las que las personas van y van a pie y demás, pero pues ya son diferentes, ya no nada más es el campo de batalla, sino pues todo lo que mencioné, ¿no? Ya tiene que ver las redes sociales, los ciberataques y todas estas cosas. Y bueno, me preguntabas acerca de las fuentes primarias. Pues no sé, yo cuando me puse a investigar de dónde surgió la palabra inteligencia artificial, me permitió ver que pues es un concepto que nació en Estados Unidos, en una comunidad de académicos, empresarios y think tanks estadounidenses, obviamente financiado por una familia tradicionalmente rica que son los Rockefeller, ¿no? Tienen su fundación. Por ejemplo, en ese caso me metí a la página de los Rockefeller y ahí viene, ¿no? Nosotros dimos tanto dinero a este proyecto y ahí creo que se puede descargar, o descargué una especie de acta constitutiva, como una orden del día, en el que mencionaban, no sé, las palabras de bienvenida, los firmantes, o sea, eso no tuve problema. Por ejemplo, ahorita no he metido nada, pero en cuanto a Israel, que tiene programas de cooperación militar con los Estados Unidos, pues esos documentos también están en sus páginas de internet, ¿no? Al menos del Ministerio de Defensa de Israel y de Estados Unidos es posible acceder a este tipo de documentos, los que son a nivel público, ¿no? Yo supongo que ya hay información que sí es confidencial y que por cuestiones de seguridad nacional pues no están disponibles. Y bueno, aquí, bueno, mencionabas la Sedena, pero yo supongo que era nada más como ejemplo. Pues hasta el momento no he tenido que recurrir a algo nacional, pero digamos que una ventaja de Estados Unidos o de su ideología, de lo que sea, pues es que se puede acceder a muchas fuentes de información, no nada más del gobierno o de sus instituciones oficiales, sino también de las universidades, que pues hay mucha investigación, no nada más de Estados Unidos, sino también en Europa. Por ejemplo, en una universidad de Estocolmo, que tiene un programa de estudio sobre la paz, ahí, o sea, tienen una base de datos, ellos la elaboran y ya otras personas toman información de ahí, incluso gobiernos, acerca de las transferencias de armas, o sea, qué tantas armas le manda Estados Unidos a Israel, o qué tantas armas recibe México y de qué países provienen. Entonces,
creo que estos esfuerzos que también hacen las universidades de crear bases de datos, pues facilitan mucho las cosas, ¿no? Que claro, siempre habrá sesgo, siempre habrá como que información inflada o falta de información, pero bueno, es lo que, pues lo que está disponible y con lo que se puede trabajar. Abrimos el micrófono para preguntas. ¿Qué tal? Soy Alejandro, buenas tardes, mi nombre es Sebastián. Inicialmente, felicidades por la presentación, creo que es un tema que tiene muchísimo futuro y personalmente tiene varios temas que a mí me interesan y personalmente tengo mucho interés. Específicamente la parte donde menciona acerca del desarrollo de las guerras en vida, considero que es algo muy importante y ahí me quiero pasar hacia la aportación del doctor Abel, donde menciona acerca del desplazamiento de los soldados. Con conocimiento de causa, en lo que es el sector militar y aeronáutico, existe un concepto que es la redundancia de los sistemas. Esto es básicamente que si un sistema falla, no existe solamente como algo que permita que este sistema lo sobreproteja, sino que hay todavía como 2 o 3 filtros más. Esta redundancia es la razón por la cual todavía no existe un brazo robot volando un avión, porque como tal ya lo pueden hacer. Ya hay la tecnología que permite que un avión aterrice y que despegue sin intervención absoluta de un humano. La razón por la que no se hace
Pues sí, sí. Aarón, por acá. Y hasta atrás hay otro. Sí, bueno, Hola. primero que todo, muchas felicidades por la ponencia, porque estos avances importantes, ¿no?, que se hacen sobre todo desde las relaciones internacionales. Y sobre este campo también, ¿no?, le surgieron algunas dudas, sobre todo al ver las cuestiones de las cifras, que igual podrían, ¿no?, también en un momento pues llevar a juicio esta cuestión en el debate, ¿no?, contemporáneo y crítico sobre los datos, ¿no?, precisamente como los llevan. Y me surgieron algunas dudas, particularmente, ¿no?, si dentro de tu análisis hablaste, por ejemplo, de esta cuestión del complejo industrial militar, pero tú consideras también esta vinculación con los sistemas nacionales de innovación, sería la primera pregunta. Si en esta cuestión, por ejemplo, de la aplicación de las tecnologías, en particular la inteligencia artificial, en el conflicto, por ejemplo, de Gaza, ¿considerarías pertinente hacer la sección, ¿no?, o esta indicación sobre los modelos de IA como la Blender o WorkDaddy, y si de esa manera son pertinentes? ¿Crees que se circunscribe dentro de un modelo de innovación militar estadounidense y israelí como modelo como el laboratorio experimental? También me causaba un tanto de ruido sobre toda esta cuestión de los datos mostrados sobre la inteligencia artificial, si estos eran sobre todo desde una cuestión política o era una cuestión independiente. Ellos sobre todo considerando que dentro de la cuestión que ves en esta parte de las cifras, ¿no?, que muestras en esta parte de las cifras de manera cuantitativa, ¿consideras viable una perspectiva tecnológica de esta cuantitatividad? Sobre todo porque desde esta cuestión de poderío estadounidense o de hegemonías que podrían verse, ¿no?, desde Occidente, pues para el 2024 China lidera las tecnologías avanzadas de información, comunicación, inteligencia artificial, móviles y comunicaciones, defensa, espacio, robótica y transporte, aunado que también bajo estas cifras cuantitativas para 2025 la capacidad de propiedad intelectual e innovación se encuentra liderada por China. Entonces, no sé si tú consideras también ver esa parte cuantitativa desde la tecnología para tu trabajo. Entonces sería como mis dudas. Muchas gracias. Bueno. Acá, de este lado primario. Dos preguntas. Buenas tardes. No sé si quieres responder primero a esas o a ver alguno. Si quieres, sí, haz su pregunta, por favor, gracias. Es que luego son. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Tengo tres cositas. Una que es más bien como un comentario, quizá un poquito parecido a las cifras, ¿no? Como soy economista, está bien hablar de miles de millones de dólares, pero como mencionó también la relación con el presupuesto, yo creo que eso es importante y también quizá tratar de encontrar incluso cifras donde se considera la paridad de poder de compra, porque claro, ¿no? Bueno, esos son un trillón de gasto militar, bueno, trillón en Estados Unidos o en inglés, pero o sea, 314 mil millones de dólares en China tienen mucho mayor impacto, digamos, que en Estados Unidos. Y esto se refleja un poquito en el tema del poder de compra. Otro punto que más o menos también se tocó por el doctor, yo he leído algunos artículos hace años, ¿no?, donde no estoy seguro si era China o en qué lado, que está cerca también efectivamente usar robots en el campo de batalla. O sea, la relevancia, ¿no?, que tan cerca hay guerras donde realmente ya no se utilizan humanos, digamos, como soldados. Se me hace muy interesante aplicar el tema a Gaza,
cuestión de no sé si se abre y se habla de manera un poco más general, cómo lo está utilizando y de repente cómo lo está utilizando, ¿no? Estados Unidos sobre todo. China de repente también, creo que están bastante parejos en el tema de la inteligencia artificial ¿no? en términos generales, y que quizá, y bueno, un poquito a lo primero que dije, que quizá no se refleje tal cual en las cifras, ¿no? Que creo que si, ¿no? Vamos viendo realmente qué se pueden hacer con 314 millones de dólares en China, quizá ese nivel se pareja, ¿no? No parejo, pero ¿no? se cierra la brecha, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes. Primero, antes de todo, muchas gracias por el tiempo y compartir esta información. Quisiera hacer una pregunta, algo que nos incumbe mucho en mi atención. Es en parte algo muy cultural, porque creo que todos aquí tenemos al menos una idea de cómo fue todo este impacto del avance militar que tenía Estados Unidos. Creo que el mejor ejemplo que tengo en la cabeza es lo que fue Transformers. Sé que es un ejemplo muy aleatorio, ¿no? Pero si nos ponemos así a pensar un poquito más a fondo, estamos viendo este impacto que fue ponerlo muy cultural, muy explotado, muy miren lo que puede hacer el ejército, miren lo que puede hacer esta parte, ¿no? Incluso esa película fue tan grande que llegó a distintas partes del mundo y nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, a lo mejor esto no está mal, son los buenos, o se pusieron toda esta imagen ya muy fomentada desde que éramos muy jóvenes hasta que estamos más grandes. Digo, afortunadamente muchos podemos distinguir esta imagen, así que yo quisiera pensar que todo esto fue más o menos resultado de lo que fue la guerra de Afganistán, que fue un conflicto que dio un surgimiento más grande a la investigación, en el conocimiento de los militares. Y luego, metiéndonos más al conflicto que está apareciendo, que está en Gaza, ¿podríamos esperar algo igualmente impactante culturalmente hablando? Algo que ya no sea como información compartida, sino que Estados Unidos o algunas otras partes de la OTAN estén poniendo esa parte cultural para que nosotros pensemos que sea algo bueno. Estaremos esperando algo así en el futuro, desde su punto de vista. Gracias. Bueno, para tratar de responder a la pregunta que hizo Aarón, bueno, mencionabas un poco los sistemas de innovación, modelos de experimentación y pues acerca también de los datos, ¿no? Y también quizá uniéndolo un poco con esto que mencionaba el doctor acerca de que, por ejemplo, en Gaza o en los países donde hay conflictos recientemente, pues sí, o sea, se usan como laboratorios para probar armas, perdón, es que me puse a leer otra pregunta, pero bueno, sí, se usan como laboratorios pues para experimentar, para probar sus nuevas armas, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando hubo este ataque, esta como guerra de una semana entre Israel y algunos países de Medio Oriente, pues también se vio que en Israel de repente sus sistemas de espionaje, que son muy renombrados, pues tuvieron fallas, no pudieron predecir ciertos ataques. Mencionabas un poco de China y también lo mencionaban después acerca de la relevancia de China en inteligencia artificial. Sí, yo creo que también porque Estados Unidos es de los países que más invierte en inteligencia, en cuestiones militares, y como tiene este complejo llamado complejo militar industrial, se alimentan unos de otros. O sea, es importante que en Estados Unidos se invierta en cuestiones militares porque esto le permite a las empresas de la industria militar pues sobresalir. También le da ventaja a ciertos políticos, a los lobbies. Entonces es un sistema que pues no sé, lo mencionan desde la época de
Eisenhower. Y en China, bueno, a mi parecer, sí tienen mucha ventaja en estas cuestiones tecnológicas. Es de los países, yo creo que es el país, o según los datos, es el país que más patentes tiene a nivel mundial y rebasa por mucho a los Estados Unidos. Pero quizás su enfoque de inteligencia artificial sí esté más orientado a las cuestiones comerciales. La verdad yo no he investigado sobre China qué aplicaciones le está dando a la inteligencia artificial en usos militares. Quizá más adelante, cuando desarrolle mi tema, lo pueda investigar, pero lo que vi es que en el desfile que tuvo hace unas semanas China para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí la comunidad internacional pues se quedó impactada, ¿no? Al ver todas sus tanques, aviones, drones, que muchos ya son o sea, que les llaman vehículos sin necesidad de que haya humanos, ¿no? Conduciéndolos. Entonces, como que fue como una muestra de lo que China también es capaz de hacer en las cuestiones militares. Bueno, también mencionaban acerca de los datos de la economía, ¿no? Sí, yo creo que también sería importante como matizar, ¿no? Especificar qué tanto representa del PIB, o inclusive incluir esta cuestión de la paridad de poder de compra. Mencionaban un poco cómo Estados Unidos puede intervenir, o cómo participa directamente en lo de Gaza. Bueno, yo he estado leyendo acerca de que Estados Unidos tiene una alianza de mucho tiempo con Israel, ¿no? Prácticamente desde los años 60, cuando Israel empezó a tener conflictos con los países, con sus vecinos de Oriente Medio, pues desde ahí la ayuda militar a Israel sí, fue creciendo, y actualmente tienen acuerdos de cooperación militar, e inclusive Israel pues ya exporta a otros países pues sistemas muy avanzados, tanto o sea, de tecnología, de espionaje. Digamos que Estados Unidos ya necesita a Israel para estas cuestiones de innovación, y tienen pues estos acuerdos de transferencia de tecnología. Entonces sería una forma en la que Estados Unidos pues interviene también en estas cuestiones, estas guerras de Medio Oriente. Geopolíticamente Israel es importante para Estados Unidos para tener presencia en Medio Oriente. Y bueno, el último comentario que decían es como que la parte cultural, ¿no? Y mencionabas Transformers, y sí, o sea, hay muchos ejemplos en la cultura que reflejan un poco las preocupaciones, los intereses, y se refleja mucho en las cuestiones de ciencia ficción. O sea, tenemos muchísimos ejemplos, pero también es cierto que hay estudios en los que, bueno, otros colegas de la academia han desarrollado como digamos que esta sobreexposición a películas en las que siempre hay un enemigo, ¿no? Como los Transformers luchando contra alguien, los Power Rangers luchando contra un enemigo, pues también forma parte del imaginario colectivo de los estadounidenses, ¿no? Que todo el tiempo están apuntando a un enemigo, ¿no? Si no es el inmigrante, pues es el chino o es el ruso, ¿no? Entonces, sí sigue presente todo esto, aunque ahorita pues ya la situación es como más compleja, ¿no? También Estados Unidos es un país diverso. Ya a pesar de que la población étnicamente blanca sigue siendo mayoría, pues ya también la presencia latina es grande, la presencia asiática, y una diversidad de religiones. Entonces ahí pues sería interesante ver cómo pues cómo va a ser en el futuro, si todavía el poder suave de Estados Unidos, que es la cuestión cultural, que ha impactado en cada rincón del planeta, pues qué tanta importancia va a seguir teniendo en los próximos años, ¿no? Ahorita, no sé, yo cuando era más chica, Japón, que pues es un aliado después de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, pues tuvo mucho auge en la cuestión cultural, ¿no? Con sus animes y demás, y recientemente vemos a los coreanos, ¿no? Que tienen mucha, pues no sé, con sus K-dramas y cantantes y todo. Entonces pues ya no, o sea, Estados Unidos sigue siendo importante, pero pues también hay otros países, ¿no? que están ejerciendo influencia cultural, que pueden ejercer influencia cultural en otras partes. India, por ejemplo, que es un país que hace más películas que Estados Unidos. Entonces, y China también pues ya está teniendo presencia. Entonces pues será interesante ver cómo ya en este mundo en el que ya no va a haber un solo
hegemón como lo fue los Estados Unidos, y ya hay más países que están cobrando importancia, pues cómo va a ser, ¿no? Pues estas nuevas propuestas culturales.